Cordial saludo para todas las personas que en este momento nos siguen a través de las redes sociales de Periódico El Diario, en la página www.periodicoeldiario.com, en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Y obviamente, repito, en la página del periódico, como siempre, con los temas que interesan al departamento de Boyacá. Interesan a la región e incluso al país, naturalmente, porque las cosas, pues, igual, como son arriba, son abajo. Uno de los sectores de mayor importancia en este momento para el país y para el mundo, porque las materias primas que constituyen los productos de la minería son cada vez más apetecidos, porque hay más producción, porque hay más productos, bueno, en fin. Esos son los argumentos que la mayoría dice que fundamentan la necesidad de hacer minería donde quiera que se pueda hacer. Hay quienes opinan que no, que la minería debe ser controlada, debe restringirse en algunos territorios. En el caso del departamento de Boyacá, vuelve la polémica, apenas llevamos 2 semanas de un relativo restablecimiento de la normalidad, entre comillas, a partir del levantamiento de las medidas de confinamiento obligatorio a partir de la pandemia que ocasionó, del fenómeno que ocasionó el COVID-19. Pero bien, el asunto es que esta semana, la semana pasada, se dio que la comunidad de Gachantiva, el municipio del Alto Ricaurte, que ha sido protagonista en los últimos años de la defensa del territorio porque sus habitantes consideran que semejante calidad de paisaje, de ambiente, del suelo, de la flora, de la fauna que hay allí, debe ser protegida antes que permitir la explotación de minerales. Pues vuelve a ser importante el tema porque una empresa asociada al sector cerámico quiere explotar más a fondo los yacimientos de caolines que existen allí, aumentar la producción. La gente se ha opuesto. Tenemos contacto con Pedro Pablo Salas, del asesor del despacho del gobierno departamental para los asuntos de diálogo social y paz, quien ha estado todo el tiempo, en los últimos años, muy cerca a la realidad que se ha vivido en Gachantivá y en el Alto Ricaurte. Pedro Pablo, un cordial saludo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzó? Hablemos un poquitico cómo comenzó la nueva normalidad, si es que hay nueva normalidad o cómo se llama ahora la situación en que estamos. Bueno, Pedro, muchas gracias a todos los televidentes que nos escuchan. Afortunadamente nos ha ido muy bien en las visitas que tenemos cuando compartimos estas publicaciones y por eso las seguimos haciendo. Nos alegra mucho poder compartir esto de la pandemia, de la nueva normalidad, pues que ya como todos saben no es una nueva normalidad, sino que lo que hemos visto es el recrudecimiento de un desastre institucional, social, país, un desgobierno enorme y sobre todo una ilegitimidad que incluso aquí en la tierrita, como dicen por ahí, ha sido objeto de mucho debate. Todo esto que está pasando, porque finalmente la vida social y la vida social todos participamos, unos por una interpretación de los hechos. Entonces, realmente esta normalidad para el caso, por ejemplo, de Tunja, Boyacá, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con una participación social. Afortunadamente, yo considero que toda participación social debe ser bienvenida. Esto motivado a raíz de los hechos de Bogotá, donde la policía de una manera brutal asesina a un ciudadano con las pistolas Taser y al parecer, según lo que dice medicina legal, lo terminan asesinando en un CAI. Esto es doloroso para Colombia y luego se desata en una ola de protestas que ahora vienen como siempre lo han hecho, ¿no? Vienen a descalificar que porque están infiltrados por el ELN, que están infiltrados por las disidencias, son vándalos, y entonces el foco
el foco de los medios, que son, digamos, un instrumento de socialización, llamémoslo, del poder de lo que ellos quieren ver y cómo lo quieren transmitir. Quieren cambiar la esencia de los conflictos sociales que hay de fondo, y es precisamente la ausencia de un aparato de justicia, de distribución, de lo que significaba la solidaridad de un Estado, que fue el gran ausente en esta pandemia, y que eso es lo que finalmente termina por expresarse en las calles. En las calles, si bien es cierto, hay hechos violentos, hay quemas de buses, que todo eso, digamos, es lamentable que suceda, pero no es esa la esencia del conflicto. La esencia del conflicto es que hay un descontento social. Digamos, decía un columnista muy importante, señor Silva del Tiempo, Gabriel Silva, si no estoy mal, decía el hombre invisible, es esas criaturas que estaban ahí sufriendo, amargadas, confinadas con sus familias, aguantando hambre, soportando las tensiones, y es ese hombre invisible el que se hace visible ahora en estas protestas, y entonces ahora lo quieren es poner como si fueran vándalos, como si fueran personas que no tienen razón en lo que están pidiendo, sino que solamente es un hecho lamentable que se reduce a los temas de violencia, no obstante que la violencia, hay que decirlo con claridad, fue una violencia ejercida oficial, una violencia estatal, una violencia con elementos de la policía que rayan con mercenarios criminales, y eso hay que decirlo con claridad, lo han dicho distintas autoridades, y nosotros no podemos compartir eso. Nosotros tenemos que compartir una institucionalidad y una policía que esté al servicio de la sociedad y no una policía que le dispare a la sociedad. Por eso aquí en Tunja, en Boyacá, también se hicieron movilizaciones, y en fruto de esas movilizaciones de jóvenes también se presentaron acá algunas roces, algunas trifulcas, también hechos de hacer capturas masivas. Incluso la Procuraduría ya pidió las grabaciones. Esperamos que la policía le entregue a la Procuraduría Nacional las grabaciones, porque cuando van a judicializar a un joven, yo he sido testigo, aparece desde que sale de la casa hasta que se acuesta a dormir. Esperamos que en este caso también la policía entregue la información de cómo son los procedimientos también que se presentaron en esta ciudad y en Sogamoso. Hemos tenido la posibilidad de tratar de coordinar con autoridades de defensoría, la personería que ha jugado un papel allí de responsabilidad, y con las autoridades como Vicente Aníbal, para el caso de Tunja, que es secretario de gobierno, y me parece que es personas que han tratado de alguna manera de que nosotros mantengamos los niveles de civilidad, que no tengamos que celebrar hechos dolorosos como lo quiere hacer un sector de la extrema derecha aquí en Colombia, que quisieran, digamos, ufanarse y ser más felices cuando hay muertos. Nosotros creemos que hay que defender la paz, la vida, toda vida es sagrada, y por eso no estamos yendo a opciones totalitarias, intolerantes, sino que aquí tiene que, como ya lo dijo la alcaldesa de Bogotá, haber una reestructuración de la policía. Este es un cuerpo civil, no es un cuerpo militar armado. Y este cuerpo civil debe estar en función de la contención de la violencia y no para generar violencia, como ha pasado en estos últimos eventos que se han presentado en Bogotá y en otras ciudades del país. De tal manera que, Pedro, pues nada normal, arrancamos en una situación y ahí debe estar la institucionalidad. Los servidores públicos no somos para quedarnos en la casa como unos burócratas más y yendo a sacar la plata únicamente al cajero, sino que debemos estar también al lado de la gente. A mí me han criticado incluso el periódico 7 días, que porque estoy al pie de los estudiantes, de los jóvenes, mi papel siempre ha sido la mediación y la búsqueda del diálogo para que la policía, ni los jóvenes ni las personas que participan entren en escenarios de confrontación innecesarios, porque finalmente es violencia de pueblo contra pueblo, y algunos consideran que incluso yo no debería estar ahí, sino debería estar en una oficina o tomando tinto en una cafetería o whisky. Entonces no se puede. Los servidores públicos que tenemos y creemos en una nueva institucionalidad que deben hacer de la pandemia es una institucionalidad humanista. Y si ese Estado ilegítimo que hoy tenemos no existe esa institucionalidad, pues nosotros debemos ir creando esa institucionalidad, esos acuerdos locales, regionales, que se dan entre estamentos, incluso con la misma policía. Uno también quisiera que cuando haya una orden de órdenes de mandos centrales poderosos o indiferentes con la muerte, y que
digamos, convivan con el tema de que disparen a la sociedad civil, incluso autoridades locales, regionales, desconozcan ese tipo de órdenes, ese tipo de mandatos, porque incluso el mandato local y regional, como es el departamento de Boyacá, que es un departamento que defiende la vida, que aquí la vida es sagrada, nos duele la muerte, también, digamos, no vamos a aceptar órdenes que vengan de mandos centrales donde quieran generar violencia en los territorios, sino por el contrario, aquí valen los pactos, valen los acuerdos, y ¿por qué no podemos trabajar sobre institucionalidades que surjan de estas regiones, de estas localidades, sin que tengamos que hacer parte de un centralismo intolerante y medio fascista, como lo pudimos ver con el desconocimiento que tuvieron de la alcaldesa de Bogotá, la policía, para acatar la jefe natural de policía, que en caso de Bogotá es ella. Eso es lo que ha pasado también, Pedro. Claro, claro, Pedro Pablo, y hay una cosa para complementar lo que usted acaba de decir, en el escenario regional, en el escenario local, que es donde realmente se vive y se tiene el contacto directo con la gente en su conflicto, en su cotidianidad, en su realidad, que evidentemente es dramática, pues había que destacar aquí el papel de quienes están representando en este momento la autoridad en tres ámbitos específicos: Vicente Aníbal, su compañero de consejo, Mauricio Reyes, defensor regional del pueblo, también su compañero de consejo hace un periodo largo, estuvieron en las lides de conocer la ciudad, de conocer la última calle, la última cuadra, la última casa. Eso encuadra una realidad que ustedes la saben interpretar y ojalá la interpreten de tal manera que las circunstancias sean lo menos agobiantes, lo menos violentas, lo menos frustrantes, lo menos problemáticas para la comunidad. Entonces eso me parece muy importante destacarlo y que entendamos aquí en el caso de Tunja cómo es esta relación de estos tres funcionarios. Ustedes de la Gobernación de Boyacá, que representa también una política muy interesante que ha sido la implementada por el Partido Verde, que ha estado en el gobierno en los dos últimos periodos. Diálogo y no es SMAT. Evidentemente que esa fue una postura de Carlos Amaya. Carlos Amaya, siempre. En el periodo pasado. Diálogo al SMAT. Y, no, claro. Y mucho menos el que pide un preso que está allá en una finca de 10.000 hectáreas que estaba pidiendo militarización de las ciudades en Colombia. Pero, efectivamente, claro. Entonces estamos en un escenario que es también, es decir, alguien puede desde su finca de 10.000 hectáreas dar órdenes, que militaricen la ciudad. Pero aquí este es un territorio de paz. Y aquí van los acuerdos regionales. Claro. Nos podemos poner de acuerdo para no matarnos acá. ¿Por qué? Obviamente. Aquí prima la vida. ¿Por qué tienen que haber mandos que vengan también a crear en Boyacá un escenario de guerra y de conflictos? Aquí no tenemos que reproducir esas órdenes. Aquí podemos llegar a acuerdos y hacer movilizaciones pacíficas, ejemplares, simbólicas, y no tener que recibir golpes de la policía. Evidentemente, y con autoridades como el mismo gobernador Ramiro Barragán, que continúa la línea del Partido Verde que se ha destacado en Boyacá. Y yo pienso también que los alcaldes de las tres principales ciudades comparten lo mismo. Constanza Ramírez en Duitama, el alcalde Sogamoso, el mismo alcalde aquí de Tunja, cuyo secretario es Vicente Aníbal, que ya lo dijimos, pues ha estado en todo. Aníbal es muy proactivo al diálogo, y eso nos alegra mucho. Vicente ha estado acompañándonos, por ejemplo, a las reuniones que se hicieron en la plazoleta Muisca, donde habían bandas musicales. Para algunos les gustaría mejor que Vicente estuviera en una oficina dándole órdenes y reunido con la policía y mirando a ver a qué horas comienzan los ataques. No, Vicente se fue a compartir con los jóvenes, estuvo ahí, esa actitud es muy sana. Y más allá de las críticas que pueda recibir de su gobernabilidad, de las complejidades que esto tiene, pero Vicente estuvo ahí, eso es ejemplarizante. Qué bueno, y eso hay que recalcarlo y eso hay que reafirmarlo frente a la comunidad, frente a la sociedad, para entender mejor esta situación tan crítica que apenas comienza, además, porque es que lo económico, la situación económica apenas comienza a verse en su magnitud de crisis, no solamente aquí, sino en todo el país y quizá en el planeta entero. Entonces, las circunstancias no es que pinten muy bien, pintarán peor si permitimos el ambiente de violencia que parece a muchos intereses. Les interesa más la violencia.
Sí, Y no podemos entrar en esa dialéctica, en esa no, lógica, no podemos entrar, no, no, no le evidentemente. sirve a Por nadie. eso lo de Gachantivá también es muy importante, Pedro Pablo, porque se retoma la situación otra vez. Antes de la pandemia, es decir, en los 2 primeros meses de este año, el año pasado terminó la olla a presión a reventar con la movilización social del paro de noviembre y de la secuencialidad de la movilidad social que sucedió hasta principios de diciembre. Esa pausa de las fiestas, naturalmente, en un país como nosotros, como el nuestro, es obvia. Y en enero y febrero se estaba retomando esa realidad y todo hacía prever que este año iba a ser un año de una gran movilidad social, de que la gente iba a estar en la calle y que se iban a definir muchas cosas. La pandemia cambia absolutamente todo, pero ¿qué hace la pandemia? Hay que también precisarlo. La pandemia lo que hace es suspender todas las cosas, pero eso no quiere decir que la solución. Al contrario, ahora terminada la situación de confinamiento, la angustia se ha aumentado, la crisis económica se aumenta y por lo tanto las tensiones sociales se van a aumentar. Ese es el problema. Entonces, inmediatamente, una semana después, obviamente los actores empiezan a estar en el escenario otra vez. La industria necesita materias primas, llega otra vez el impulso sobre la minería. Ya lo habían hecho, ya se hizo la discusión hace 8 días sobre el fracking, por lo menos en el orden político, en el Congreso, con la eliminación de la legislación que iba a permitir Con el mico que le precisamente iban a meter. contribuir a la exploración, a la utilización de esas tecnologías en la explotación de hidrocarburos en Colombia. Pero ahora en Gachantivá, ¿qué ha pasado? Pues que la gente vuelve a estar en el frente de batalla. El día de ayer, 14 de septiembre, el lunes, se dio esta reunión, una reunión muy importante convocada por la comunidad. Hubo presencia también de 4 alcaldes, delegados de distintas alcaldías del Alto Ricaurte, especialmente, que fueron donde se reunieron esas comunidades. Y como siempre, Pedro, nosotros hemos tenido un enfoque de territorio para abordar estos temas, que nos parece que es el enfoque adecuado para tocar un tema que va mucho más allá, incluso de la jurisdicción de Gachantivá, donde se hizo la reunión ayer, sino que vemos esa relación de un territorio que está integrado, y por eso vimos, digamos, ese grito que colocó el alcalde de Sutamarchán. Él depende de los ecosistemas que salen de Arcabuco y Gachantivá, porque de ahí nacen la quebrada La Cebada, de la cual se surte el acueducto de Sutamarchán. Pero ese es todo un corredor no solo agroecológico, turístico, sino que es un ecosistema y es un paisaje, digamos, maravilloso en la medida en que es entendido como una unidad, como una integralidad. La gente ha entendido que si permiten la fractura y la intervención de la minería, como se está haciendo por Sumicol, y ahora que lo está haciendo Orca, que era la empresa que fue citada el día de ayer por la comunidad y los alcaldes, esto va a generar un conflicto enorme en este territorio. ¿De dónde vamos a dar licencias de construcción? ¿De dónde vamos a dar licencias de desarrollo local para el proyectos ecoturísticos, el turismo comunitario, si estamos acabando la sostenibilidad de las fuentes hídricas? Yo creo que es la única país donde ya en otro lado están cuidando el agua como un tesoro, y es aquí en el único país donde aún permiten que ese tesoro se destruya. Digamos, eso no tiene racionalidad ni tiene vergüenza mundial en los análisis que hay que hacer de cosas locales cuando tenemos un patrimonio valiosísimo y nosotros creemos seguirlo destruyendo para hacer un poco de extractivismo, que es lo que la gente ayer estaba realmente condenando. Pero todo esto tiene una historia, Pedro. Las narrativas regionales, locales son muy importantes porque nos van dando hechos y estos hechos no aparecen fortuitos. Boyacá fue un departamento que fue asaltado en un periodo, digamos, muy fuerte, que fue el periodo 2002-2010, donde se entregaron concesiones mineras a lo largo y ancho del departamento de Boyacá. Estas concesiones mineras tuvieron una particularidad: no se socializaron, fueron títulos otorgados con intereses poderosos, que fueron negociaciones sobre los territorios, y sobre todo con un desconocimiento de la gente de lo local, de la gente que habita los territorios. Y por eso cuando hoy
nuevamente aparecen ya los dueños de los títulos haciendo uso de esa titulación minera y además con licencias ambientales y planes de manejo y todos estos temas. Entonces la gente dice, venga, ¿de dónde ustedes vienen a sacarnos el agua que estamos necesitando para sembrar las papas, para cuidar las vacas, para sembrar y para hacer nuestros proyectos de posadas campesinas? ¿De dónde van a destruir nuestro proyecto de vida unas empresas que vienen a sacar minerales y nos están golpeando la estructura de nuestra sostenibilidad ambiental? Entonces ahí es donde viene el gran conflicto y los grandes interrogantes, y es lo que yo sentí ayer en medio de mi papel, pues que tengo que entender a las dos partes, comprender a la empresa, comprender a los alcaldes, comprender a las comunidades, pero aquí hubo un asalto, Pedro, y ese asalto se llama la titulación minera que hubo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde sin piedad titularon al departamento. Pasamos de 300 títulos mineros a 1.700 títulos mineros en el periodo de este señor. Lo hicieron de esta manera tan irresponsable, y lo que hoy estamos mirando es la herencia de un conflicto que tiene nombre propio: titulación minera irresponsable en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que hoy precisamente ya la gente comienza a reaccionar cuando ven que aparecen las retroexcavadoras, los bulldozers, las volquetas, cuando ven que por sus pequeñas y frágiles vías pasan enormes cantidades de material extraído, y cuando ven que no hay ninguna compensación. Yo creo que aquí hay, Pedro, unas legitimidades de discursos locales, de liderazgos, de toda esta complejidad, y así se pongan bravos los que no les gusta que nosotros estemos, nos toca estar, porque nosotros no podemos estar únicamente legitimando únicamente un sector de la sociedad que hicieron grandes negocios a costa de los territorios. Nos toca estar con la gente y hay que escucharlos. Entonces se va a hacer una audiencia el próximo 25 de septiembre. Vamos a que la convoque la autoridad que en este caso le corresponde, que es a la Procuraduría, para que las audiencias sean vinculantes a tomas de decisiones, y estamos en ese proceso, Pedro, porque la gente solicitó una audiencia y hubo una suspensión temporal, pero suspensión que es algo muy inédito, muy importante, y el día de ayer Orca tuvo que suspender por solicitud de las comunidades la explotación de arcilla hasta tanto no se evalúe y se revise lo que está pasando con ese título minero. Esta circunstancia de la discusión de estos temas es lo que incomoda mucho a varios sectores, pero que uno supondría o no supondría que se estaría seguro que es indispensable adelantar estos debates, porque lo que usted dice, 10 años, los primeros 10 años de la década pasada, el gran boom de la minería, pues dejó titulado, claro, dicen que no, que solamente el 8% del territorio, de la superficie del territorio está titulada, que eso es muy poquito frente al 100% del territorio, que no hay ningún problema. Pero no hay ningún problema, pero es que, por ejemplo, en Cachantiva, la quebrada del Trigo, que es la que surte del acueducto a Sutamarchán, por ejemplo, que es la única fuente que tiene Sutamarchán, cuando la quebrada entra en crisis, en cualquier circunstancia del fenómeno del Niño, pues Sutamarchán se queda sin agua inmediatamente, y hemos visto que esa población dura 3 o 4 meses sin una gota de agua, dependiendo de unos carrotanques que a duras penas llevan el agua a un grupo pequeño de personas, y la gran mayoría de la gente queda sin agua. La misma circunstancia le pasa a Tinjacá, Sáchica, ni se diga. Villa de Leyva empieza a tener problemas por allá hay racionamientos de agua. Allá hay racionamientos de agua ya. Fíjese usted el impacto que se tiene. Un pueblo que están en crecimiento tengan ya racionamiento. ¿Cómo hace el inversionista para llegar donde ya el recurso hídrico no existe porque está absolutamente disminuido? Es delicado. Claro, lo primero que debe hacerse, diría uno, y repito, no diría, no, con seguridad, lo primero que debe hacerse es asegurar el abastecimiento de agua potable para la población del Alto Ricaurte, para los 7 municipios del Alto Ricaurte, con las fuentes que hay, a partir de las Gachanecas en el río que baja por Samacá hacia Sáchica, esa protección de las represas, esa protección de esas cuencas, ese manejo que debe dársele al agua a partir del distrito de riego, donde hay responsabilidades reales también de los agricultores, pero también de la minería del carbón coquizable que existe en la parte alta de los municipios de Samacá y Ráquira, las cuencas de los 2 ríos que bajan hacia Ráquira, el río Ráquira y el río de la Candelaria, que luego se unen
y esos dos se unen también con los dos ríos que forman la cuenca de Tinjacá y forman un río más grande que es el río Funza, el que baja a Sutamarchán, que luego recibe al Cane, que luego recibe la quebrada del Trigo y que recibe algunas quebradas que se descuelgan del lado de Santa Sofía. Ese sistema hídrico hay que discutirlo, hay que ordenarlo y esa es la principal riqueza que hay que defender, que todas las comunidades del Alto Recaude tienen que defenderlo. Así de sencillo. Esta es la pelea por la quebrada del Trigo, que le interesa a Sutamarchán y le interesa a la misma Gachantivá. Pero este es un conjunto hidrológico, un ecosistema, como usted lo acaba de decir, que hay que mirarlo integralmente para garantizar el agua de todos los municipios, porque entre otras cosas sí es posible hacerlo. No es que el agua se haya acabado, cosa por el estilo. Lo que pasa es que hay que defenderla, hay que proveerla, hay que almacenarla, distribuirla para que la provisión sea constante, la provisión no se vuelva tampoco una calamidad en lo económico, porque entonces la otra cara de la moneda son el costo del servicio, ya sea en el acueducto normal municipal o en el acueducto veredal o en los acueductos privados, que por ejemplo en el caso de Villa de Leyva atienden, que es una solución interesante, pero que también van en razón a la tarifa y se hacen inaccesibles para mucha gente que es incluso nativa, que ve que es su territorio, pero que ya no tiene derecho al agua. Entonces son todas estas cosas, pero Pablo, Claro, que había que enmarcar en ese proceso. claro, claro, es muy interesante este tema, Pedro, de planear los territorios desde un punto de vista de la funcionalidad que tiene el recurso hídrico. Todo el ordenamiento territorial obedece precisamente hoy a un complejo sistema de manejo en un recurso de uso común, como es el recurso hídrico. Si no se tiene en cuenta esa planeación con base en esta mirada, vamos a tener, y estos municipios van a tener enormes problemas para su desarrollo. De tal manera que no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de un tema muy sensible que toca precisamente las fibras del futuro que tienen estas provincias para la gente, no para unos solos sectores. Ya, por ejemplo, en el caso de Villaley vemos cómo hay intenciones de canalizar los recursos y canalizar lo que antes eran para las parcelas campesinas, ahora pues se está conduciendo directamente para el casco urbano y a los campesinos prácticamente ya los tienen como los extraños que llegan a apropiarse de un recurso que ya el campesino terminó siendo, digamos, como el ilegal, porque el agua quiere ser capturada toda para el uso doméstico, para el crecimiento, para el desarrollo urbano. Fijémonos que allá hay unos conflictos enormes que seguramente van a crear una serie de roces sociales, que es lo que la institucionalidad también debe estar preparada. Esta no es una institucionalidad formal, esta es una institucionalidad que debe nacer de las realidades, de los conflictos, y debe diseñarse en acciones para que esa institucionalidad pueda interpretar y darle salidas, las mejores salidas que tienen que ver precisamente con los ordenamientos. Y ya no son solamente ordenamientos locales. Usted mismo hace una muy buena descripción cartográfica de cómo son estos sistemas integrados. Por consiguiente, esto es una cosa que debe convocar a todos los alcaldes, a las autoridades ambientales, porque aquí los recursos no tienen fronteras, estos son ecosistemas que están integrados y hay que, para poderlos conservar, darles ese manejo que ameritan desde ese punto de vista. Por eso, Pedro, vamos a hacer esa audiencia, es una audiencia pues que esperamos sea muy participativa, las comunidades ya están trabajando también para recoger las firmas, es una audiencia que se hace también con iniciativa popular, pero que queremos también la coadyuve de la Procuraduría, y van a estar todos los entes invitados, Cuerpo Boyacá, el Ministerio de Minas, va a estar Defensoría, va a estar invitados pues todas las personas que tienen que ver con este asunto, porque la comunidad quiere tener una claridad de cómo está y cómo ha venido evolucionando este tema para el caso de Orca. De tal manera, pues Pedro, muchas gracias, esta ha sido una gran oportunidad. Como siempre, hemos tocado unos temas con un enfoque de soberanía de las comunidades, y vuelvo y repito, las comunidades heredaron un problema, nosotros como territorio heredamos un problema de este gobierno que tituló de una manera irracional este departamento. Son 360.000 hectáreas que se titularon en ese periodo, no es cualquier cosa, porque son muchas de esas titulaciones se hicieron en áreas de páramo. Entonces estamos hablando de una persona que le hizo mucho daño al departamento,
y que pues hoy nos da cátedra de democracia invitando a que militaricen las ciudades. Entonces vamos a ser un país democrático, no este país de los intolerantes y del autoritarismo. Y esto tiene que ver con esa participación que se vio ayer en Gachantibá. Sin lugar a dudas, las 320.000 hectáreas tituladas ¿es en Boyacá? En Boyacá, sí señor, 360.000 hectáreas. Están tituladas en Boyacá. Tituladas para la minería. El departamento tiene 2.200.000 hectáreas. Es decir, es mucho más del 10%. Claro, pero es mucho más, claro, es mucho más. No es un área despreciable. No es un área despreciable porque además, si los títulos se los entregan en zonas que son de estratégicas, como las que están en la conservación de la despensa del agua, como es Boyacá, entonces no están acabando el futuro. Boyacá exporta agua no solamente para nosotros, Boyacá es expensa de agua para los santanderes, Boyacá es un ecosistema que depende en otras regiones del país y por eso hay que defender el agua por sobre cualquier otro interés particular. Pues Boyacá surte de agua parte de la cuenca del Orinoco por el lado del río Meta, Magdalena, y surte del agua por el otro lado la cuenca del río Magdalena, del con dos grandes ríos que es el Chicamocha y el río Suárez, pero fundamentalmente es el equilibrio hídrico de la altillanura desde la frontera con Venezuela, que es el río Arauca, hasta la vertiente de Lupía, que involucra al departamento de Boyacá, al departamento de Cundinamarca y al departamento del Meta hasta el río Meta. O sea, aquí estamos hablando, este es otro problema, Pedro Pablo, obviamente, este es el de la cuenca chiquita aquí arriba en el Alto Ricaurte, pero podríamos hablar también de lo que significa esta gran cuenca más grande, que es el departamento, que es la clave de todos esos sistemas. Pedro Pablo, muchas gracias. A usted, Pedro, muchas gracias a todos los televidentes, una feliz tarde, muy amables.